Para el Día de la Madre, mi hija llevó a su suegra a un spa de lujo mientras a mí me mandó una tarjeta por WhatsApp. Te quiero, mamá, decía el mensaje, acompañado por un emoticón de corazón y una imagen prediseñada. Mientras tanto, sus historias de Instagram mostraban a Marcela, mi consuegra, disfrutando de masajes y tratamientos faciales en el balneario más exclusivo de Guadalajara. La mejor suegra del mundo merece lo mejor, decía al pie de foto. Mi propio regalo de Día de las Madres había sido un mensaje digital que le tomó 3 segundos enviar. Cerré la aplicación y dejé el teléfono sobre la mesa. Mi casa, antes llena de risas, ahora parecía demasiado grande y silenciosa. Desde que Daniela se casó con Alejandro hace 5 años, la distancia entre nosotras se había convertido en un abismo, una traición silenciosa que dolía más con cada celebración familiar, donde yo era apenas una invitada de segunda categoría. Me serví una taza de café y contemplé el jardín a través de la ventana. Las bugambilias que planté cuando Daniela era pequeña seguían floreciendo, aunque ella ya no estuviera para admirarlas. Recordé cómo solíamos pasar horas juntas cuidando de las plantas, antes de que Marcela entrara en nuestras vidas y se convirtiera en el centro del universo de mi hija. Ahora solo me quedaba el eco de nuestras conversaciones y una colección de fotografías que nadie miraba. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi hermana Carmen. ¿Ya viste lo que publicó Daniela?, preguntó sin saludar. Todo Guadalajara está viendo cómo consiente a su suegra mientras a ti te deja de lado. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto, Luisa? ¿Qué quieres que haga? Es su vida, respondí, aunque cada palabra me raspaba la garganta. Es tu hija, pero parece que te has convertido en un 0 a la izquierda. ¿Te has preguntado por qué Marcela te detesta tanto? Desde que se enteró de tu herencia, no ha hecho más que alejar a Daniela de ti. La palabra herencia flotó en el aire como una acusación. Mi padre había fallecido hace 2 años, dejándome la casa familiar en el centro histórico de Guadalajara, y una suma considerable que mantuve en reserva. Nunca había sido ostentosa con el dinero, prefiriendo vivir modestamente y guardarlo para el futuro de Daniela. Marcela solo está siendo amable con Daniela, dije, más para convencerme a mí misma que a Carmen. ¿Amable? Por favor, Luisa. Esa mujer tiene planes. Te lo digo como abogada y como hermana. Las familias se destrozan por herencias todos los días en mi despacho. Después de colgar, las palabras de Carmen siguieron resonando en mi cabeza. ¿Tendría razón? En los últimos 2 años, Marcela había estado presente en cada decisión importante que tomaba Daniela, desde la elección de su apartamento, convenientemente cerca de la casa de los Fuentes, hasta los muebles que compraron e incluso la decisión de no buscar trabajo después de graduarse para enfocarse en su matrimonio. Mi teléfono vibró con una notificación. Era Daniela respondiendo a mi mensaje de agradecimiento por la tarjeta virtual. De nada, mamá. Estaré ocupada esta semana, pero quizás podamos vernos el próximo mes. Como si su propia madre fuera un compromiso que se puede posponer indefinidamente. Tomé una decisión. Esa misma tarde llamé a Rafael Mendoza, mi abogado y amigo de toda la vida. Quiero cambiar mi testamento, le dije sin rodeos cuando me recibió en su despacho, y necesito que sea completamente confidencial. Rafael me miró por encima de sus gafas, evaluándome con la sabiduría de sus 70 años. ¿Estás segura, Luisa? Los cambios en testamentos suelen traer consecuencias. Más consecuencias está trayendo no hacer nada, respondí, recordando la sonrisa triunfante de Marcela en cada reunión familiar donde lograba monopolizar la atención de mi hija. Muy bien, concedió Rafael. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. No era una venganza, me dije a mí misma. Era una lección necesaria. Una manera de proteger lo que había construido y, quizás, de recuperar a mi hija. Lo que no sabía entonces era que mi plan pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre, revelando verdades que habían permanecido ocultas durante años en el corazón de la familia Fuentes.
La siguiente semana, Marcela organizó una cena familiar en su mansión en Las Lomas. Estas reuniones se habían convertido en un ritual mensual donde yo era tratada como una invitada periférica mientras los Fuentes presumían su riqueza y conexiones. Esta vez, sin embargo, asistí con una nueva perspectiva. La casa de los Fuentes era una exhibición de opulencia, candelabros importados, muebles antiguos y obras de arte que Marcela mencionaba, casualmente, habían pertenecido a su familia por generaciones. Alejandro, el hijo mayor y esposo de Daniela, había heredado el carácter dominante de su madre, junto con su posición en la empresa familiar. «Luisa, qué bueno que pudiste venir», me saludó Marcela con su característico tono condescendiente. «Daniela mencionó que has estado muy ocupada últimamente». «Nunca estoy demasiado ocupada para mi familia», respondí con una sonrisa, notando cómo Daniela evitaba mi mirada desde el otro lado de la sala. Durante la cena, Humberto Fuentes, el patriarca de la familia, dominó la conversación hablando sobre las nuevas adquisiciones de su empresa inmobiliaria. A mi lado, Daniela apenas me dirigía la palabra, completamente absorbida por los comentarios de su suegro sobre las propiedades que estaban desarrollando en la costa. «Deberías considerar invertir en nuestro nuevo proyecto, Luisa», comentó Humberto mientras cortaba su filete. «El rendimiento será excepcional». «Quizás», respondí vagamente, «aunque prefiero inversiones más seguras». «¿Qué puede ser más seguro que bienes raíces respaldados por Fuentes Desarrollos?», intervino Marcela, «especialmente considerando ese patrimonio que heredaste. El dinero debe trabajar, no dormir en un banco». Sentí la tensión inmediata en la mesa, así que ahí estaba. Mi herencia no era solo un rumor para ellos, sino un objetivo. Mi padre era muy cuidadoso con sus inversiones. Respondí tranquilamente. Me enseñó a valorar la paciencia financiera. La paciencia es una virtud, pero en los negocios a veces es una desventaja, comentó Alejandro. Deberías dejar que te asesoremos. Al fin y al cabo, ahora somos familia. La palabra sonaba hueca, viniendo de alguien que había contribuido activamente a separar a mi hija de mí. Después del postre, mientras los hombres discutían de negocios en el estudio, encontré a Daniela sola en la terraza. Mi hija, siempre tan vivaz y decidida, ahora parecía una sombra de sí misma, vestida con ropa elegante que no reflejaba su personalidad. «Te he extrañado», le dije acercándome a ella. «También yo, mamá», respondió, aunque su tono carecía de convicción. «He estado muy ocupada con los eventos sociales de la familia y ayudando a Marcela con sus compromisos benéficos. ¿Y tu trabajo?» «Siempre quisiste ejercer tu carrera de arquitectura». Una sombra de incomodidad cruzó su rostro. «Alejandro piensa que es mejor que me concentre en establecernos socialmente por ahora. Quizás más adelante pueda buscar algo de medio tiempo». «Daniela, tú no eres así. Siempre tuviste sueños, ambiciones». «Las personas cambian, mamá», me interrumpió con un tono que reconocí como una repetición de las palabras de alguien más. «Tengo nuevas prioridades ahora. ¿Como complacer a tu suegra?». No pude contener la pregunta. Sus ojos se endurecieron. «Marcela ha sido increíblemente generosa conmigo. Me ha enseñado cómo funciona su mundo. ¿Su mundo? ¿Y qué hay del tuyo? Del nuestro». «No empieces con esto, por favor», suspiró Daniela. «Siempre dramatizas todo. Marcela dice que...». «¿Marcela dice?», la interrumpí. «¿Te das cuenta de que cada frase tuya comienza con Marcela dice o Alejandro piensa? ¿Dónde quedó lo que Daniela quiere?». Mi hija me miró como si fuera una extraña. «Quiero esta vida, mamá. Quiero ser parte de esta familia». «Ya eres parte de una familia, la nuestra, aunque parece que lo has olvidado». Daniela se tensó visiblemente. «No es justo que digas eso, solo porque no puedo visitarte cada semana o llamarte todos los días. No me has visitado en 3 meses, Daniela,
y la última vez fue para pedirme que firmara como aval para la hipoteca de tu casa de playa. Antes de que pudiera responder, Marcela apareció en la terraza. Aquí están, dijo con su sonrisa perfecta. Alejandro está por anunciar algunas noticias emocionantes. En el salón, Alejandro sostenía una copa de champán, su rostro radiante de orgullo. Quiero compartir con toda la familia que Daniela y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Vamos a ser padres. Los aplausos y felicitaciones estallaron a mi alrededor mientras yo permanecía inmóvil, procesando la noticia. Mi hija estaba embarazada y me enteraba al mismo tiempo que el resto de los invitados. No hubo una llamada privada, ni un momento especial entre madre e hija. Era simplemente otra invitada más en el anuncio público de los Fuentes. Marcela se acercó a abrazarme, su perfume caro casi asfixiándome. Vamos a ser abuelas, Luisa. Aunque claro, yo tendré el privilegio de estar más cerca para ayudarles con todo. Ya estamos preparando una habitación en nuestra casa para cuando necesiten apoyo. Sus palabras fueron como dagas. No solo me habían excluido del anuncio, sino que ya habían decidido que Marcela sería la abuela principal en la vida de mi nieto. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, tomé una decisión. El plan que había iniciado con Rafael necesitaba acelerarse. No permitiría que los Fuentes siguieran manipulando a mi hija y ahora a mi futuro nieto. La familia tóxica que estaban creando a mi alrededor necesitaba un ajuste de realidad, y yo sería quien lo proporcionaría. Lo que no imaginaba era que mi siguiente descubrimiento revelaría que la traición de los Fuentes iba mucho más allá de lo que había sospechado, y que la herencia que tanto codiciaban se convertiría en el instrumento de una justicia que ninguno de ellos vería venir. Al día siguiente, Carmen apareció en mi puerta con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. «Miguel me contó algo sobre Fuentes Desarrollos que necesitas saber». Miguel, el esposo de Carmen, trabajaba en la Comisión de Valores y tenía acceso a información financiera de diversas empresas. Si estaba compartiendo información con Carmen, debía ser importante. Fuentes Desarrollos está al borde de la quiebra, explicó Carmen, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. Han estado maquillando sus estados financieros durante años, pero están a punto de colapsar. Tienen deudas millonarias y están buscando inversionistas desesperadamente. La revelación me dejó aturdida. La supuesta empresa exitosa de los Fuentes, el imperio que Humberto mencionaba con tanto orgullo, estaba a punto de desmoronarse. ¿Estás segura?, pregunté, recordando las insistentes invitaciones de Humberto para que invirtiera en sus proyectos. Completamente. Miguel dice que están captando dinero de inversores pequeños para pagar deudas anteriores. Es prácticamente un esquema Ponzi. Un escalofrío recorrió mi espalda. Por eso han estado tan interesados en mi herencia. Carmen asintió. No solo quieren tu dinero, Luisa. Están desesperados por conseguirlo. Recordé las miradas calculadoras de Humberto durante la cena, la insistencia de Alejandro en que les permitiera asesorarme financieramente. No era simple codicia familiar, era una operación de rescate. Hay más, continuó Carmen. Miguel descubrió que Alejandro firmó como aval personal para varios préstamos corporativos. Si la empresa cae, él cae con ella. ¿Y Daniela lo sabe? Lo dudo. Los Fuentes son expertos en mantener apariencias. Esa tarde recibí una llamada inesperada de Alejandro, invitándome a almorzar al día siguiente. Solo nosotros dos, dijo con una calidez que nunca antes había mostrado hacia mí. Es hora de que conozcas mejor a tu yerno. Acepté, sabiendo exactamente lo que estaba ocurriendo. El restaurante que eligió Alejandro era uno de los más exclusivos de Guadalajara, con vistas panorámicas de la ciudad. Él ya estaba esperando cuando llegué, impecablemente vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de las personas ganan en un mes. Luisa,
qué gusto verte. Me saludó, levantándose para besarme en ambas mejillas. Te ves espléndida. Gracias, Alejandro. Me sorprendió tu invitación. He estado pensando que no hemos tenido suficiente tiempo para conocernos. Al fin y al cabo, somos familia, y ahora con el bebé en camino. Mientras hablaba, noté los pequeños detalles que antes había pasado por alto, la tensión en su sonrisa, el ligero temblor de sus manos al tomar la copa de agua, la manera en que su mirada evaluaba constantemente mi reacción. Es maravilloso que vayamos a ser abuelos, continuó. Daniela está tan emocionada. No deja de hablar de cómo quiere que el bebé conozca sus raíces, las tradiciones familiares. ¿Mis tradiciones familiares también? Pregunté directamente. Alejandro parpadeó, momentáneamente desconcertado. Por supuesto, todas las tradiciones son importantes. El almuerzo continuó con conversaciones superficiales hasta que, finalmente, Alejandro llegó al verdadero propósito de la reunión. Luisa, hay algo que quería comentarte, una oportunidad excepcional. Estamos desarrollando un complejo residencial en la costa que promete rendimientos extraordinarios. Normalmente requerimos una inversión mínima mucho mayor, pero para ti, como familia, podríamos hacer una excepción. ¿Cuánto sería esta inversión excepcional? Pregunté, manteniendo mi expresión neutral. Considerando el patrimonio que heredaste, pensamos que 5 millones de pesos sería un monto cómodo para ti. Te garantizamos un retorno del 20% anual. Casi me ahogo con mi agua. 5 millones, una cantidad significativa de mi herencia y un retorno imposible del 20% anual. Es una oferta generosa, dije, observando cómo su rostro se iluminaba ante mi aparente interés. Pero siempre he sido cautelosa con mis inversiones. Mi padre me enseñó a investigar a fondo antes de comprometerme. La sonrisa de Alejandro flaqueó ligeramente. Por supuesto, pero te aseguro que no encontrarás mejor oportunidad. Humberto ha construido esta empresa con integridad absoluta. Entiendo. Y hablando de familia, ¿cómo está Daniela con el embarazo? Apenas hemos podido hablar. Está perfectamente. Mi madre la acompaña a todas sus citas médicas y se asegura de que siga la dieta adecuada. ¿Tu madre? ¿No debería ser yo quien acompañe a mi hija? Alejandro se tensó visiblemente. Marcela tiene experiencia, Luisa. Ha criado 3 hijos y conoce a los mejores especialistas de la ciudad. Yo también tengo experiencia. Crié a Daniela sola después que su padre nos abandonó, mientras trabajaba a tiempo completo, y lo hiciste admirablemente, concedió con condescendencia. Pero ahora Daniela forma parte de una familia con diferentes estándares. La palabra quedó flotando entre nosotros como una ofensa silenciosa. Diferentes estándares, como si mi crianza humilde pero honesta fuera algo de lo que avergonzarse. Comprendo, respondí plegando mi servilleta. Sobre la inversión necesitaré tiempo para considerarla. Por supuesto, dijo, aunque la impaciencia era evidente en su voz, pero te recomendaría no esperar demasiado. Estas oportunidades son limitadas. Al salir del restaurante, Alejandro recibió una llamada que le hizo alejarse unos pasos. Aunque hablaba en voz baja, alcancé a escuchar fragmentos. Necesitamos ese dinero antes del viernes. Los inversionistas están preguntando. No podemos seguir postergando. Esa misma tarde, llamé a Rafael para actualizar nuestro plan. Ya no era solo cuestión de proteger mi patrimonio. Ahora necesitaba proteger a mi hija y a mi futuro nieto de una familia que estaba a punto de colapsar financieramente. El Nuevo Testamento está listo, me informó Rafael, pero basado en lo que me cuentas, creo que deberíamos tomar medidas adicionales. Si están tan desesperados como parece, podrían intentar que Daniela te presione o, peor aún, que firmes algo sin entender las consecuencias. ¿Qué sugieres? Establecer un fideicomiso blindado.
Transferimos tus bienes a una estructura que ni tú misma puedas modificar fácilmente, con cláusulas específicas sobre cómo y cuándo puede acceder Daniela a esos fondos. Acepté su consejo y en los días siguientes firmamos toda la documentación necesaria. Mi patrimonio quedó legalmente protegido de cualquier maniobra de los Fuentes. Una semana después, Daniela me sorprendió apareciendo en mi casa sin avisar. Se veía inusualmente nerviosa. «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante», dijo, sentándose en el sofá donde solíamos ver películas juntas cuando era niña. «Claro, cariño». «¿Todo bien con el embarazo?» «El embarazo va bien», respondió, evitando mi mirada. «Es sobre el futuro. Alejandro y yo estamos pensando en comprar una casa más grande, pensando en el bebé y quizás más niños después». «Eso suena maravilloso». «Sí, pero…» Hizo una pausa, claramente incómoda. «Necesitamos algo de ayuda para la entrada. Humberto nos ayudaría, pero con la expansión de la empresa tiene su capital comprometido». Ahí estaba el verdadero motivo de su visita. «¿Cuánto necesitan?», pregunté suavemente. 3 millones, respondió finalmente mirándome. «Sé que es mucho, pero con la herencia del abuelo». ¿3 millones para una entrada? ¿Qué tipo de casa están considerando? Es en La Herradura, una zona exclusiva que Marcela recomienda. Dice que es lo mejor para la posición social de la familia. Respiré profundamente. «Daniela, ¿por qué no has venido a verme en todo este tiempo? ¿Por qué te enteraste que estabas embarazada y no me llamaste inmediatamente?» Su expresión se endureció. «No todo gira alrededor tuyo, mamá. Tengo una vida ocupada. Una vida tan ocupada que no puedes llamar a tu madre, pero si tienes tiempo para acompañar a Marcela a todos sus eventos sociales, eso es diferente. Marcela me está enseñando cómo funciona su mundo. Es importante para mi matrimonio». «¿Y yo qué te enseñé, Daniela? ¿Valores? ¿Independencia? ¿O te enseñé a abandonar a tu familia por dinero y estatus?» Mi hija se levantó bruscamente. «No vine para esto. Si no quieres ayudarnos, solo dilo. No es que no quiera ayudarte, pero necesito saber para qué realmente quieren ese dinero». «Ya te lo dije, para la casa». «¿Estás segura que no es para salvar la empresa de tu suegro?» Daniela palideció. «¿De qué estás hablando?» «Fuentes Desarrollos está al borde de la quiebra, Daniela. Lo han estado ocultando, pero están desesperados por conseguir dinero». «Eso es ridículo», exclamó, aunque la duda se asomaba en sus ojos. «Humberto es uno de los empresarios más respetados de Guadalajara. Pregúntale a Alejandro entonces. Pregúntale directamente sobre la situación financiera de la empresa». «Lo haré», dijo desafiante, «y te demostraré que estás equivocada». Después de que Daniela se marchó, me quedé contemplando el jardín, preguntándome si había hecho lo correcto al revelarle la verdad sobre los Fuentes. Parte de mí temía haberla alejado aún más, pero otra parte sabía que era necesario. Mi hija necesitaba ver la realidad detrás de la fachada de opulencia y prestigio. No sabía entonces que mi revelación desencadenaría una crisis que obligaría a todos a mostrar sus verdaderas intenciones y que la familia tóxica que había manipulado a mi hija finalmente mostraría su verdadero rostro. 3 días después de mi conversación con Daniela, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcela Fuentes. «Luisa, necesitamos hablar», dijo con una frialdad que contrastaba con su habitual tono artificialmente amable. «En persona. Es un asunto familiar. Acordamos encontrarnos en una cafetería céntrica, un terreno neutral. Cuando llegué, Marcela ya estaba sentada con una taza intacta frente a ella. Su rostro, normalmente perfecto gracias al Botox y otros tratamientos, mostraba signos de tensión. «Has estado difundiendo mentiras sobre nuestra familia», me acusó sin preámbulos cuando me senté.
Mentiras, respondí tranquilamente. ¿Te refieres a la situación financiera de Fuentes Desarrollos? Esos son rumores malintencionados. Nuestra empresa está en excelente posición, entonces no tendrán problema en mostrarle a Daniela los estados financieros auditados, ¿verdad? Marcela apretó los labios, su fachada desmoronándose momentáneamente. Eso no es asunto tuyo ni de Daniela. Los negocios son cosa de hombres. ¿Cosa de hombres? Por favor, Marcela, estamos en el siglo XXI. Además, si Alejandro firmó como aval personal para los préstamos de la empresa, los problemas financieros afectan directamente a mi hija y a mi futuro nieto. No sé de dónde sacas esa información, pero Daniela está perfectamente protegida. Nosotros cuidamos a los nuestros. ¿Cómo cuidaron a la familia Vázquez cuando Humberto los convenció de invertir en aquel desarrollo que nunca se construyó? Marcela palideció. Eso fue un desafortunado malentendido comercial. ¿Y los otros inversores que han perdido su dinero? ¿También fueron malentendidos? Escúchame bien, sisió Marcela, inclinándose hacia mí. Mi familia ha construido una reputación en esta ciudad durante generaciones. No permitiré que una mujer resentida lo arruine todo. ¿Resentida yo? ¿Por qué habría de estarlo? ¿Porque has alejado sistemáticamente a mi hija de mí? ¿Porque has menospreciado mi forma de vida mientras fingías respetarme? Y siempre has sido demasiado controladora con Daniela. Ella necesitaba espacio para crecer, para convertirse en alguien mejor. ¿Mejor que yo, quieres decir? Marcela no respondió directamente. Mira, vayamos al grano. Sabemos que tienes una herencia considerable. Si realmente te importa el bienestar de tu hija y tu nieto, deberías considerar invertir en el futuro de la familia. ¿Te refieres a rescatar la empresa de tu marido? Me refiero a asegurar la estabilidad de Daniela. Las apariencias importan en nuestro círculo. ¿Quieres que tu nieto crezca marcado por el escándalo de una quiebra familiar? Su manipulación era tan transparente que casi me reí. Mi nieto estará bien, con o sin el estatus de los Fuentes, y Daniela también, aunque ahora no pueda verlo. Marcela me miró con auténtico desprecio. Siempre fuiste egoísta. Criaste a Daniela sola porque tu orgullo no te permitió buscar un nuevo marido. La privaste de una familia completa. La crié con valores, con amor incondicional, no con apariencias y estatus. Y mira dónde están esos valores ahora, replicó con una sonrisa cruel. Tu hija viene a verte solo cuando necesita dinero. Prefiere nuestra compañía, nuestro estilo de vida. Sus palabras dolieron porque contenían un grano de verdad. Había perdido a mi hija ante esta familia tóxica que la había deslumbrado con promesas de estatus y riqueza. Te lo advierto, Luisa, continuó Marcela al ver que no respondía. Si sigues interfiriendo, si sigues esparciendo estos rumores, será Daniela quien pague las consecuencias. Ya está bastante angustiada con tus acusaciones. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, como madre a madre. Deja que Daniela viva la vida que ha elegido. Con eso, Marcela se levantó y se marchó, dejándome con una mezcla de furia y determinación. No permitiría que esta mujer siguiera manipulando a mi hija, especialmente ahora que sabía con certeza que los Fuentes estaban dispuestos a cualquier cosa por mantener su fachada. Esa noche recibí un mensaje de Daniela. Hablé con Alejandro. Dice que la empresa está pasando por una reestructuración temporal, pero que todo está bajo control. No hay de qué preocuparse. Reestructuración temporal, el eufemismo perfecto para una empresa al borde del colapso. Respondí simplemente, te quiero, hija. Estaré aquí cuando me necesites. Al día siguiente, Carmen me llamó con noticias urgentes. Acaban de presentar una denuncia contra Fuentes Desarrollos por fraude a inversores. Va a estallar el escándalo en cualquier momento. La noticia no me sorprendió, pero sí me preocupó por Daniela. ¿Qué tan grave es? Muy grave.
Están acusados de desviar fondos de inversores para gastos personales y de falsificar documentación. Si se comprueban los cargos, Humberto y posiblemente Alejandro podrían enfrentar penas de cárcel. Mi corazón se aceleró. Necesito hablar con Daniela antes de que esto se haga público. Es demasiado tarde, Luisa. Ya está en todos los medios locales. Efectivamente, al encender la televisión, el noticiero mostraba a Humberto Fuentes entrando a los juzgados, rodeado de periodistas. El titular era devastador. Imperio Inmobiliario de Guadalajara acusado de fraude masivo. Intenté llamar a Daniela repetidamente, pero no contestaba. Finalmente, cerca de medianoche, apareció en mi puerta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y parecía haber envejecido años en un solo día. Tenías razón, dijo simplemente, colapsando en mis brazos como cuando era niña, y venía a mí buscando consuelo después de una pesadilla. La llevé adentro y la senté en el sofá, preparándole un té como solía hacer cuando estaba enferma o triste. Alejandro lo sabía todo, continuó entre sollozos. Sabía que la empresa estaba quebrada y aún así siguió convenciendo a gente para que invirtiera. Me usó para intentar conseguir tu dinero. Oh, cariño, murmuré, acariciando su cabello. Y Marcela sabía que yo estaba embarazada antes de que se lo dijera. Alejandro se lo contó primero a ella, para planear cómo anunciarlo de manera que impresionara a sus amistades. Cada revelación era como un puñal, confirmando lo que ya sospechaba sobre la dinámica familiar de los Fuentes. Lo peor es que Daniela hizo una pausa, respirando profundamente. Han estado gastando dinero que no tenían. La casa, los autos, los viajes, todo era una fachada. Estamos endeudados hasta el cuello y ahora, con las acusaciones de fraude. Estarás bien, le aseguré. Te ayudaré. ¿Cómo puedes perdonarme después de cómo te he tratado? Te abandoné por ellos. Te excluí de mi vida. Soy tu madre, Daniela. El amor de una madre no tiene condiciones. Esa noche, mi hija durmió en su antigua habitación, como si intentara refugiarse en un pasado más simple y auténtico. Mientras la observaba dormir, recordé todas las noches que pasé velando su sueño cuando era pequeña, prometiéndome protegerla de cualquier dolor. No había podido evitar que sufriera esta traición, pero ahora podía ayudarla a reconstruir su vida sobre bases más sólidas y asegurarme de que los Fuentes enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La mañana siguiente trajo más revelaciones. Los noticieros informaban que varios ejecutivos de Fuentes Desarrollos habían sido detenidos, incluido Alejandro. Las imágenes mostraban a mi yerno esposado, entrando a la fiscalía con la cabeza gacha. Daniela observaba la televisión en silencio, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. ¿Qué voy a hacer ahora, mamá?, preguntó finalmente. ¿Cómo voy a criar a este bebé sola? No estás sola, le recordé. Me tienes a mí, siempre me has tenido, aunque no siempre lo hayas visto. No merezco tu ayuda después de cómo me comporté. No se trata de merecer, Daniela. Se trata de amar. Y nunca, ni por un segundo he dejado de amarte. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Ellos nunca me amaron realmente, ¿verdad? Solo me querían por lo que podían obtener a través de mí. No necesité responder. La verdad era dolorosamente evidente ahora. En ese momento sonó el timbre. Era Marcela Fuentes, su habitual apariencia impecable reemplazada por un aspecto desaliñado que revelaba la magnitud de la crisis. Vengo a hablar con mi nuera, declaró intentando entrar sin ser invitada. Cualquier cosa que tengas que decirle, puedes decirla frente a mí. Respondí, bloqueando su paso. Marcela me fulminó con la mirada antes de dirigirse a Daniela. Necesitamos que vengas a casa. La prensa está acosándonos y necesitamos presentar un frente unido como familia. ¿Familia? Daniela soltó una risa amarga. ¿La misma familia que me utilizó para intentar estafar a mi madre? No seas dramática.
Fue Alejandro quien cometió errores, pero eso no cambia que eres una Fuentes ahora. Tienes responsabilidades hacia nuestro apellido. No, Marcela, respondió Daniela con una firmeza que me llenó de orgullo. Soy una Morales. Siempre lo he sido. Y mi hijo también lo será. ¿Estás abandonando a tu esposo cuando más te necesita? La indignación de Marcela parecía genuina, como si realmente no entendiera la gravedad de lo que su familia había hecho. Mi esposo me abandonó el día que decidió utilizarme para llegar al dinero de mi madre, el día que decidió contarte a ti sobre mi embarazo antes que a mí, el día que permitió que me convirtieras en una extensión de tus ambiciones sociales. Marcela se volvió hacia mí, su rostro contraído por la furia. Esto es obra tuya. Has envenenado a mi nuera contra nosotros. No, Marcela, intervine tranquilamente. Esto es obra tuya y de tu familia. Ustedes construyeron un imperio basado en mentiras y ahora están pagando el precio. ¿Crees que has ganado? Siseó. Esto no ha terminado. Un escándalo así afecta a todos los involucrados, incluida Daniela. ¿Crees que podrá conseguir trabajo como arquitecta después de que su apellido haya sido manchado por acusaciones de fraude? Mi hija es fuerte y talentosa. Se recuperará de esto. Veremos, respondió Marcela con una sonrisa maliciosa. Esta ciudad tiene memoria, Luisa, y los Fuentes todavía tenemos influencia, con o sin la empresa. Después de que Marcela se marchó, Daniela se derrumbó en el sofá, exhausta por la confrontación. Tienes razón en algo, mamá. Este escándalo me afectará también. Nadie querrá contratar a la esposa de un estafador. No en Guadalajara, quizás, concedí. Pero el mundo es grande. Podríamos empezar de nuevo en otro lugar. ¿Podríamos? Daniela me miró con esperanza renovada. Si quieres, sí, juntas, como siempre debió ser. Esa noche, mientras Daniela dormía, llamé a Rafael para informarle sobre los últimos acontecimientos y discutir nuestros próximos pasos. El fideicomiso que habíamos establecido resultó ser providencial, protegiendo nuestro patrimonio de cualquier reclamación relacionada con los problemas legales de Alejandro. Hay algo más que debes saber, me dijo Rafael. Los investigadores han descubierto que los Fuentes han estado falsificando firmas en documentos legales. Han encontrado contratos con supuestas firmas tuyas que claramente son falsificaciones. ¿Intentaron usar mi nombre sin mi consentimiento? Exactamente. Probablemente esperaban que si las cosas salían mal, podrían implicarte también en el fraude. La revelación confirmó que mi instinto había sido correcto al desconfiar de ellos desde el principio. No solo querían mi dinero, estaban dispuestos a arruinar mi reputación si era necesario para salvarse. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones sobre la magnitud del fraude de los Fuentes. Docenas de inversores habían perdido sus ahorros confiando en la reputación de una familia que había construido su fortuna sobre mentiras y manipulación. Alejandro fue acusado formalmente de fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos. Humberto enfrentaba cargos aún más graves. Incluso Marcela, quien había pretendido ignorancia, fue implicada en el desvío de fondos de la empresa para gastos personales. Mientras tanto, Daniela inició los trámites de divorcio, un proceso complicado por las circunstancias legales de Alejandro y su inminente paternidad. Los abogados de los Fuentes intentaron reclamar parte de mi patrimonio, argumentando que Daniela tenía derechos sobre él como mi heredera, pero el fideicomiso blindado que Rafael había creado resultó impenetrable. Un mes después del escándalo, recibí una llamada inesperada de un número desconocido. Era Humberto Fuentes, llamando desde prisión preventiva. Luisa, su voz sonaba derrotada, muy lejos de la arrogancia que lo caracterizaba. Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Eso es irónico considerando que intentaste estafarme. Fue un error de juicio, estábamos desesperados. La empresa había sido el legado de mi padre
y no podía soportar la idea de perderla. Así que decidiste arrastrar a mi hija en tus mentiras, utilizarla para llegar a mi dinero. Hubo un largo silencio. Tienes razón en estar enojada, pero piensa en Daniela, en el bebé. Un escándalo así los marcará de por vida. ¿Ahora te preocupas por ellos? Después de haberlos puesto en esta situación, podemos arreglarlo, Luisa. Con tu ayuda, podríamos llegar a un acuerdo con los fiscales, devolver parte del dinero a los inversores, salvar algo del nombre familiar para tu nieto. Mi nieto estará bien sin el apellido Fuentes, respondí firmemente. De hecho, estará mejor sin él. Por favor, reconsidéralo, por el bien de todos. Lo siento, Humberto, pero ustedes sembraron esto. Ahora deben cosecharlo. Después de colgar me quedé reflexionando sobre cómo una familia aparentemente respetable podía construir toda su existencia sobre mentiras tan elaboradas. Los Fuentes habían creado una fachada perfecta, engañando no solo a inversores y socios comerciales, sino también a mi hija, haciéndole creer que su mundo de privilegios y conexiones era real y sustentable. Cuando le conté a Daniela sobre la llamada, ella asintió comprensivamente. Siempre hacen eso. Incluso ahora siguen manipulando, buscando salidas fáciles en lugar de enfrentar las consecuencias. ¿Te arrepientes?, pregunté suavemente, ¿de haberte casado con Alejandro? Daniela acarició su vientre, que comenzaba a mostrar los signos de su embarazo. No puedo arrepentirme completamente, porque entonces no tendría a este bebé. Pero sí me arrepiento de haberme dejado deslumbrar por las apariencias, de haber valorado su mundo artificial por encima de lo real y auténtico que siempre tuve contigo. Sus palabras sanaron algo profundo en mí. A pesar de todo el dolor y la traición, mi hija había encontrado el camino de regreso a casa, a los valores que intenté inculcarle desde niña. 2 días después, el periódico local publicó un reportaje extenso sobre el caso Fuentes, incluyendo testimonios de exempleados que detallaban años de prácticas fraudulentas. Entre las revelaciones más impactantes estaba la confirmación de que la supuesta fortuna generacional de los Fuentes era en gran parte ficticia. La mansión donde vivían estaba hipotecada hasta el límite. Los autos de lujo eran arrendados y las obras de arte que Marcela tanto presumía eran en su mayoría reproducciones. Toda su vida era una mentira, murmuró Daniela mientras leíamos el artículo juntas. ¿Cómo pude no darme cuenta? Eran expertos en engañar, cariño. No te culpes. El reportaje también mencionaba que Marcela había sido detenida intentando abordar un vuelo a Panamá con documentos falsos y una cantidad considerable de dinero en efectivo. La imagen de la orgullosa matriarca, siendo escoltada por la policía, contrastaba dramáticamente con la mujer elegante que tanto había menospreciado mis orígenes humildes. Esa tarde, mientras Daniela descansaba, Rafael vino a visitarme con noticias importantes. El fideicomiso está funcionando perfectamente, me informó, y he estado investigando opciones para ustedes, como mencionaste. Tengo un colega en Valencia, España, que podría ayudar a Daniela a establecerse profesionalmente allí. España reconoce sus credenciales como arquitecta y el mercado laboral es más accesible que aquí. Valencia suena perfecto, respondí, pensando en lo beneficioso que sería un nuevo comienzo, lejos del escándalo y las malas influencias. Hay más, continuó Rafael. La casa en el centro histórico ha recibido una oferta muy generosa de un desarrollador que quiere convertirla en un hotel boutique. Si deciden mudarse, podrían hacerlo con una base financiera sólida. Eso es una excelente noticia, respondí, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Daniela necesita un nuevo comienzo, lejos de todo esto. ¿Y tú, Luisa, qué quieres hacer?, preguntó Rafael. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante tanto tiempo mis decisiones habían girado en torno a Daniela, a protegerla, a intentar mantener nuestra conexión. Ahora,
enfrentaba un futuro que podía moldear según mis propios deseos. Quiero estar cerca de mi hija y mi nieto, respondí finalmente, pero también quiero darle espacio para reconstruir su vida. No quiero ser como Marcela, sofocándola con mi presencia. Rafael sonrió comprensivamente. Valencia es grande. Podrías estar cerca sin estar encima. Cuando le presenté la idea a Daniela esa noche, sus ojos se iluminaron por primera vez en semanas. ¿España? ¿En serio? Su voz vibraba de emoción. Siempre soñé con trabajar en Europa, con su arquitectura histórica y sus enfoques innovadores de diseño urbano. Sería un nuevo comienzo para ambas, dije. Para los tres, corregí señalando su vientre. Lejos de los fuentes, lejos del escándalo. Daniela se quedó pensativa. ¿Crees que podría ejercer allá? Mi reputación aquí está arruinada por asociación. Rafael dice que sí. Tus credenciales son válidas y nadie conocerá tu historia pasada. Podrás presentarte como quien realmente eres. Una arquitecta talentosa, lista para dejar su huella. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. No merezco esta segunda oportunidad, mamá. No después de cómo te traté. Todos cometemos errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. Mientras hacíamos planes para nuestra nueva vida, el caso contra los Fuentes avanzaba rápidamente. Varios de los inversores estafados habían formado una asociación para perseguir legalmente a la familia y recuperar parte de sus pérdidas. El fiscal había encontrado evidencia de que el fraude se remontaba a casi una década, mucho antes de que Daniela conociera a Alejandro. Una mañana, mientras desayunábamos, Daniela recibió una llamada que la dejó visiblemente perturbada. Era Alejandro, dijo después de colgar. Quiere verme. Dice que necesitamos hablar sobre el bebé. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere ignorarlo completamente, pero es el padre de mi hijo. Es tu decisión, Daniela. Pero no vayas sola. Finalmente, Daniela acordó reunirse con Alejandro en la oficina de su abogado, con mi presencia como condición innegociable. La prisión había transformado a mi yerno. El hombre elegante y seguro de sí mismo había sido reemplazado por alguien demacrado y ansioso, con ojeras pronunciadas y una palidez enfermiza. Daniela, dijo al vernos entrar, ignorándome completamente. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Alejandro? Preguntó mi hija, manteniendo una distancia física y emocional que me llenó de orgullo. Sé que las cosas entre nosotros están complicadas, pero ese bebé es mi hijo también. Tengo derechos. ¿Derechos? Daniela soltó una risa seca. ¿Como el derecho a crecer con un padre en prisión o el derecho a cargar con el estigma de tu apellido? Los errores que cometí fueron por presión financiera, no porque sea una mala persona, insistió Alejandro. Quería darte la vida que merecías. La vida que merecía no incluía mentiras ni manipulación. No incluía alejarme de mi madre o hacerme cómplice involuntaria de un fraude. Alejandro me miró finalmente, con resentimiento evidente en sus ojos. Siempre fue sobre ella, ¿verdad? Nunca pudiste cortar el cordón umbilical. No, Alejandro, respondió Daniela con calma. Siempre fue sobre la verdad. Mi madre me enseñó a valorarla, y yo la olvidé temporalmente, deslumbrada por tu mundo de apariencias. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a esconder en las faldas de tu madre para siempre? De hecho, nos vamos a España, respondí, interviniendo por primera vez. Un nuevo comienzo para Daniela y mi nieto. ¿España? La sorpresa de Alejandro era genuina. No puedes llevarte a mi hijo fuera del país sin mi permiso. Según mis abogados, sí puedo, respondió Daniela. Especialmente considerando tus circunstancias legales actuales, pero estoy dispuesta a ser razonable. Podrás tener contacto con el bebé si demuestras verdadero arrepentimiento y reparación por tus acciones. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, desconfiado. Significa que si realmente quieres ser parte de la vida de tu hijo, necesitas asumir la responsabilidad completa por tus actos, cooperar con la fiscalía para que los inversores recuperen su dinero, dejar de escudarte detrás de tu padre. La expresión de Alejandro se endureció. Eso significaría
traicionar a mi familia. Tu familia te traicionó a ti primero, respondió Daniela. Te criaron para creer que las apariencias importan más que la integridad, que el fin justifica los medios. Alejandro guardó silencio, la verdad de las palabras de Daniela evidentemente calando en él. Piénsalo, continuó mi hija. Tienes la oportunidad de romper el ciclo, de ser un mejor ejemplo para tu hijo que el que tu padre fue para ti. Al salir de la reunión, Daniela parecía más ligera, como si hubiera dejado una carga tras de sí. No sé si realmente cambiará, comentó mientras caminábamos hacia el auto. Pero al menos le ofrecí la oportunidad. Estoy orgullosa de ti, le dije, apretando su mano. Manejaste eso con una fuerza y claridad que me dejó sin palabras. Aprendí de la mejor, respondió, sonriéndome por primera vez en lo que parecían años. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Vendimos la casa del centro histórico, firmamos los papeles del fideicomiso asegurando el futuro financiero de Daniela y el bebé, y comenzamos a empacar nuestras vidas para el traslado a Valencia. En medio de todo esto, el juicio contra los Fuentes avanzaba. Alejandro, sorprendentemente, decidió cooperar con la Fiscalía, proporcionando evidencia crucial contra su padre. Esta decisión le valió una reducción considerable en su sentencia, pero también la ira implacable de Humberto y Marcela, quienes lo denunciaron públicamente como un traidor. Una tarde, mientras ordenábamos fotografías familiares para decidir cuáles llevaríamos a España, Daniela encontró una imagen antigua. Ella a los 5 años, sentada en mi regazo mientras leíamos un cuento. Ambas sonreíamos a la cámara, nuestros rostros reflejando una felicidad simple y genuina. Éramos felices, ¿verdad?, preguntó Daniela, acariciando la fotografía, antes de que comenzara a creer que necesitaba más, que lo que teníamos no era suficiente. Éramos muy felices, confirmé, y lo seremos de nuevo, de manera diferente, pero igual de auténtica. El día antes de nuestra partida recibimos una visita inesperada. Carmen llegó con un sobre grande y una expresión de satisfacción que anunciaba buenas noticias. Los tribunales han dictado sentencia final contra Humberto, anunció, extendiendo el sobre. 15 años de prisión y la obligación de devolver todos los fondos malversados. Marcela ha sido condenada a 8 años como cómplice. La justicia finalmente ha llegado. Leímos juntas la sentencia, un documento que oficialmente cerraba este doloroso capítulo de nuestras vidas. Hay más, continuó Carmen. Rafael y yo hemos establecido una fundación para ayudar a las víctimas de fraudes financieros, utilizando parte de los activos recuperados de los Fuentes. Pensamos que sería apropiado que tú fueras la presidenta honoraria, Luisa. ¿Yo?, pregunté, genuinamente sorprendida. Tu experiencia y tu fuerza serían inspiradoras para otros que han pasado por situaciones similares. Podrías ayudar desde España, por supuesto. Sería mayormente un rol simbólico. La propuesta me conmovió profundamente. La idea de transformar este doloroso episodio en algo que pudiera ayudar a otros era perfecta. Me honraría aceptar, respondí. Esa noche, nuestra última en México, Daniela y yo cenamos en la terraza, contemplando el jardín que había sido testigo de tantos momentos importantes en nuestras vidas. Las bugambilias seguían floreciendo, resilientes y hermosas. Tengo algo para ti, dijo Daniela, entregándome un pequeño paquete envuelto. Al abrirlo, encontré un marco plateado con la ecografía de mi futuro nieto. Debajo de la imagen, una inscripción: para mi abuela Luisa, mi primer y más importante maestra de vida. Las lágrimas nublaron mi visión. Es precioso, cariño. He estado pensando, continuó Daniela, que me gustaría que el bebé llevara tu apellido. Morales, no Fuentes. Quiero que crezca conociendo sus verdaderas raíces, los valores que tú me enseñaste y que yo olvidé temporalmente.
¿Estás segura? Es una decisión importante. Completamente segura. Los Fuentes construyeron su legado sobre mentiras. Nosotros construiremos el nuestro sobre verdad y amor. Abracé a mi hija, sintiendo que el círculo finalmente se cerraba. La familia tóxica que había intentado separarnos, que había menospreciado nuestro vínculo y nuestros valores, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, nosotras nos preparábamos para un nuevo comienzo, más fuertes gracias a las pruebas que habíamos superado. Al día siguiente, mientras el avión despegaba de Guadalajara, miré por la ventanilla la ciudad que dejábamos atrás. No sentía venganza ni rencor hacia los Fuentes, solo una profunda gratitud por haber recuperado lo más valioso, la relación con mi hija, y la oportunidad de ser parte de la vida de mi nieto. La herencia que tanto habían codiciado los Fuentes no era solo dinero o propiedades, era algo mucho más valioso. El legado de valores, integridad y amor incondicional que ahora podría transmitir a una nueva generación. Mientras el avión se elevaba hacia el cielo, Daniela apoyó su cabeza en mi hombro, como solía hacer cuando era niña. «Gracias, mamá», susurró, «por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo». «Una madre nunca se rinde», respondí apretando su mano. «Es una lección que pronto aprenderás tú también». Y así dejamos atrás la traición y el dolor, llevando con nosotras solo lo que realmente importaba: nuestro amor, nuestros recuerdos verdaderos y la promesa de un futuro donde las apariencias ya no importarían más que la autenticidad. Valencia nos esperaba con sus calles antiguas y su luz mediterránea, ofreciéndonos la oportunidad de reescribir nuestra historia familiar. Esta vez, sobre una base de verdad que ninguna familia tóxica podría volver a quebrantar. 3 años han pasado desde que dejamos México y la sombra de los Fuentes. Valencia se ha convertido en nuestro hogar, sus calles soleadas y su gente acogedora, un bálsamo para las heridas que trajimos con nosotras. Mi nieto, Mateo Morales, acaba de cumplir 2 años. Es un niño vibrante y curioso, con los ojos expresivos de Daniela y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. No conoce la historia completa de su origen. No sabe que su nacimiento estuvo envuelto en escándalo y traición. Algún día lo sabrá, cuando sea lo suficientemente mayor para entender que las apariencias pueden engañar y que la familia verdadera se construye con amor y verdad, no con estatus o riqueza. Daniela ha florecido en nuestra nueva vida. Comenzó trabajando en un pequeño estudio de arquitectura, pero su talento y dedicación pronto la llevaron a fundar su propia firma especializada en restauración de edificios históricos con criterios sostenibles. Su enfoque innovador ha ganado varios premios y, lo que es más importante, le ha devuelto la confianza en sí misma que los Fuentes casi destruyeron. Vivo en un apartamento a pocas calles de Daniela y Mateo, lo suficientemente cerca para ser parte de su vida diaria, pero manteniendo la distancia necesaria para que mi hija pueda crecer como madre y mujer independiente. 3 veces por semana, cuido a Mateo mientras Daniela trabaja, reviviendo la alegría de enseñar a un niño a descubrir el mundo, pero esta vez con la sabiduría adicional que solo los años pueden proporcionar. Las noticias de Guadalajara nos llegan ocasionalmente a través de Carmen, quien continúa manejando la fundación que establecimos para ayudar a víctimas de fraudes financieros. Humberto Fuentes sigue cumpliendo su condena, su salud deteriorándose en prisión. Marcela fue liberada anticipadamente por buena conducta después de 4 años, pero su vida está irreconocible. La mansión vendida para pagar a acreedores, su círculo social evitándola como a una paria, su reputación destruida permanentemente. Alejandro cumplió 3 años de prisión y fue liberado hace 6 meses. Sorprendentemente,
Ha mantenido el contacto con Daniela a través de videoconferencias, mostrando un interés genuino en conocer a su hijo. El hombre que emerge de esta experiencia parece diferente, más humilde, más consciente del daño que causó. Daniela ha decidido permitirle una relación a distancia con Mateo, estableciendo límites claros, pero reconociendo la importancia de que su hijo conozca sus orígenes completos. ¿Crees que ha cambiado realmente? Le pregunté a Daniela la primera vez que permitió una videollamada entre Alejandro y Mateo. No lo sé con certeza, respondió honestamente, pero creo que merece la oportunidad de demostrarlo, no por él, sino por Mateo. Quiero que mi hijo vea que las personas pueden aprender de sus errores, que incluso después de caer tan bajo, existe la posibilidad de redención. Su madurez me dejó sin palabras. Mi hija había emergido de esta dolorosa experiencia no solo más fuerte, sino también más sabia y compasiva. En cuanto a mí, he encontrado una paz que no creí posible después de tanto dolor. La fundación me ha dado un propósito, permitiéndome utilizar mi experiencia para ayudar a otros. 2 veces al año viajo a México para participar en conferencias sobre protección financiera familiar y prevención de fraudes. Cada vez que comparto mi historia, veo en los ojos de los asistentes el reconocimiento de patrones similares en sus propias familias y la determinación de protegerse antes de que sea demasiado tarde. Esta tarde, mientras Mateo duerme su siesta y Daniela trabaja en los planos de su último proyecto, me siento en mi balcón con una taza de té, contemplando el bullicio de la plaza cercana. La vida aquí tiene un ritmo diferente, más pausado y auténtico. Las personas no se juzgan por las apariencias o el estatus social, sino por su carácter y acciones. Mi teléfono vibra con un mensaje de Carmen. Marcela Fuentes ha solicitado una entrevista contigo. Dice que quiere disculparse. La noticia me toma por sorpresa. Después de todo este tiempo, Marcela buscando mi perdón. Por un momento me pregunto qué motivos ocultos podría tener, qué nueva manipulación podría estar planeando, pero luego recuerdo que ya no tiene poder sobre nosotras. Su mundo de apariencias y estatus se ha desmoronado, mientras que nosotras hemos construido algo nuevo y auténtico. ¿Qué vas a hacer?, pregunta Carmen en otro mensaje. Reflexiono brevemente antes de responder. Dile que no estoy interesada en disculpas, pero que si realmente quiere hacer algo significativo, puede contribuir a la fundación. Las palabras son fáciles. Las acciones muestran verdadero arrepentimiento. Mientras envío el mensaje, miro la fotografía de Daniela y Mateo que descansa sobre mi mesa. En ella, mi hija sostiene a su hijo mientras ambos ríen bajo el sol mediterráneo, sus rostros radiantes de una felicidad genuina que ninguna fortuna podría comprar. La traición de los Fuentes, que en su momento pareció devastadora, ahora se revela como el catalizador que nos permitió reconstruir nuestra relación sobre bases más auténticas. Su familia tóxica, con sus valores distorsionados y su obsesión por las apariencias, nos enseñó por contraste el valor de la honestidad y el amor incondicional. El timbre suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es Daniela, que ha terminado su trabajo antes de lo previsto. ¿Cómo está mi pequeño?, pregunta, besándome en la mejilla. Durmiendo como un ángel, respondo. ¿Cómo va el proyecto? Maravillosamente. El comité histórico ha aprobado todos mis diseños. Comenzamos la restauración el mes próximo. Mientras preparamos la merienda para cuando Mateo despierte, observo a mi hija moverse por la cocina con confianza y serenidad. Esta mujer fuerte y decidida es quien Daniela siempre debió ser, quien era antes de que los Fuentes intentaran moldearla a su imagen. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunta de repente. Jueves, respondo, confundida por la pregunta. Hace exactamente 3 años,
Y un día que recibí aquella tarjeta virtual por el Día de la Madre, dice Daniela, mirándome con ojos llenos de significado. El día que comenzó todo, asiento, recordando aquel mensaje digital que reveló cuánto se había alejado mi hija de mí. Ha pasado toda una vida desde entonces. Quería disculparme de nuevo por eso, dice Daniela. Por todos los días de la madre que desperdicié, por todas las veces que te hice sentir menos importante que Marcela. Cariño, eso quedó en el pasado. Lo importante es lo que hemos construido desde entonces. Lo sé, pero nunca me cansaré de agradecerte por no rendirte conmigo, por estar ahí cuando abrí los ojos y vi la verdad. Abrazamos a mi hija, sintiendo la profunda gratitud que llena mi corazón, no por la venganza o justicia que recibieron los Fuentes, sino por la segunda oportunidad que la vida nos ha dado. El sonido de Mateo despertando nos interrumpe. Daniela va a buscarlo mientras yo termino de preparar la merienda. Cuando regresan, mi nieto corre hacia mí con los brazos abiertos. ¡Abuela!, exclama con esa alegría pura que solo los niños poseen. Lo levantó en brazos, maravillándome de cómo este pequeño ser encapsula todo lo bueno que surgió de aquellos días oscuros. Él es la prueba viviente de que incluso de las peores traiciones puede nacer algo hermoso y verdadero. Más tarde, mientras caminamos por el paseo marítimo, Mateo correteando delante de nosotras, Daniela me toma del brazo. ¿Eres feliz, mamá?, pregunta con sinceridad. Contemplo el mar Mediterráneo, el cielo de un azul imposible, y a mi familia reunida en este lugar que hemos hecho nuestro. Pienso en el largo camino recorrido, en las heridas que han sanado, en las lecciones aprendidas, más de lo que jamás creí posible, respondo. Y es la verdad más pura que conozco. La familia tóxica que intentó separarnos ha quedado atrás, sus mentiras y manipulaciones expuestas a la luz de la verdad. Lo que queda es lo que siempre debió ser, un amor de madre e hija que sobrevive a cualquier prueba y un futuro lleno de posibilidades para la nueva generación que criamos con valores de autenticidad e integridad. Mientras el sol comienza a ponerse sobre Valencia, siento una paz profunda. La herencia más valiosa nunca fue el dinero que los Fuentes codiciaban, sino los lazos inquebrantables de una familia que elige la verdad por encima de las apariencias y el amor incondicional por encima del estatus social. Y esa es una herencia que ninguna traición podrá jamás arrebatarnos.